Me llamo Miriam, tengo 63 años y tengo más recuerdos que la gente a mi alrededor. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por las dos personas que más deberían protegerte? ¿Alguna vez te han arrancado el corazón no por un desconocido, pero para quien pusiste en la mesa de tu casa? ¿Diste comida, amor, confianza? Porque eso fue lo que me pasó a mí. Tengo a mi marido, con la prometida de mi hijo. Puede parecer absurdo, lo sé. Cuando escuché esta frase en mi propia boca por primera vez, pensé que estaba teniendo un delirio, pero no era delirio, era real. Fue mi vida desmoronándose en el día que debería ser el más feliz de la vida de mi hijo. Si has llegado hasta aquí, quizás sientas el mismo dolor sordo que yo sentí, esa intuición materna, de la mujer, de una anciana olvidada, esa sensación de que algo va mal, incluso cuando nadie lo admite. Hoy te voy a contar todo, lo que vi, lo que descubrí. Eso fue lo que hice, no grité, no monté un escándalo, pero lo sexta todo, y esta vez, no me callé, porque cuando una mujer como yo se levanta, es porque ha sido enterrada viva muchas veces. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. No soy una mujer para alzar la voz, ni para acusar a nadie sin certeza. Siempre preferí guardar silencio antes que herir a alguien con palabras. Pero ese día, cuando vi, con mis propios ojos, a mi marido tocando el rostro de la prometida de mi hijo con la misma intimidad con la que me tocó años atrás, sentí que algo dentro de mí murió, y lo peor no era eso, era para levantar mis ojos, y ver a mi hijo de pie en lo alto de las escaleras, mirando esa escena en silencio. Su mundo se derrumbó ante mí, y yo, impotente, en ese momento, entendí que todo iba a cambiar, que esa fiesta que estábamos a punto de vivir se iba a convertir en un duelo que nadie entendería. Si me escuchas ahora, es porque tú también has sentido este dolor que nadie ve. Así que, antes de abrir esta herida de nuevo, solo te pido una cosa: si esta historia te toca el corazón, si te reconoces en alguna parte de ella, deja un like y suscríbete aquí al canal. No es por números, es por empresa. Contar esto me duele más de lo que crees. Y necesito saber que hay alguien allí, al otro lado, escuchando con el corazón abierto. En aquel momento, mi vida estaba hecha de silencios, de pequeños rituales, de días casi iguales. Me desperté antes del anochecer, como siempre hacía, puse agua en el fuego y fui a abrir las ventanas de la casa, una a una. La luz entró despacio, como si me pidiera permiso, y me pareció gracioso. Era una casa antigua, de esas con olor a madera vieja y paredes de adobe que aguantan el calor en invierno y refrescan en verano. Está en el barrio de Providencia, en Guadalajara, donde he vivido toda mi vida. Un buen barrio, de ancianos, con calles que aún mantienen el sonido de los pasos de los vecinos. Mi jardín era mi refugio, siempre lo ha sido. Allí, entre las bugambillas y las margaritas, hablé con Dios. No pedí nada, solo estaba agradecido. Por Pablo, por seguir teniendo las piernas sanas, por poder prepararme la comida yo misma, y por Ramiro. Ramiro llegó a mi vida años después de que el padre de Pablo falleciera. Ya había perdido el hábito del amor masculino. ¿Sabes? Nos hacemos mayores y creemos que lo que nos queda es ser madres, ser abuela, ser quienes se preocupan. Pero Ramiro me miraba de otra manera, me hizo reír otra vez, me llamaba guapa incluso con mi pelo blanco. Al principio, era precioso. Me sacaba a pasear por la tarde, me trajo fruta del mercado, me movió la cintura cuando pasé junto a él. Pablo lo aceptó bien, ya era adulto, trabajaba mucho, apenas se quedaba en casa, incluso se llevaban bien, pero pasaron los meses, y Ramiro estaba cambiando, sutilmente, como alguien que mueve los muebles y finge que todo es igual. Llegó más tarde, decía que era una reunión de negocios, pasaba más tiempo con el móvil. Desapareció durante horas y, cuando volvió, dijo que había ido a resolver cosas sobre el banco, sobre documentación. No quería ser sospechoso, ¿sabes?
cuando una vez nos han roto el corazón, hacemos todo lo posible para no rompernos otra vez. Y se acercaba la boda de Pablo. Iba a casarse con Camila, una hermosa y educada arquitecta de una familia influyente de Zapopan, una chica estupenda, ¿sabes? De esos que hablan en voz baja y nunca se miran a los ojos. Intenté acercarme más, pero ella siempre estaba ocupado. Me encargué de los preparativos prácticamente solo. Hice una lista de invitados, revisé el menú y recibí a los proveedores en casa, y Camila, de vez en cuando venía, miraba todo de reojo, aprobaba con un asentimiento y se marchaba rápido. No me llamó suegra, ni la señora Miriam, me llamó ella. Al principio me dolió, luego me acostumbré, pero lo que realmente me dolió fue ver a Ramiro reír con ella. Se reía de una forma que ya no se reía conmigo. Hablaron en voz baja. Cuando entré en la habitación, el tema cambió. Ramiro elogió sus ideas, las calificó de brillantes y dijo que Pablo tuvo suerte. Hubo un momento en que llegué a la cocina y los dos estaban allí, solos. Camila removió la salsa de la cena y Ramiro se apoyó en la encimera. Cuando me vieron, fingieron ser naturales, pero él seguía sosteniendo la cuchara que ella usaba. Fue rápido, pero la forma en que se miraron era demasiado íntimo. Guardé silencio. ¿Por qué eso es lo que hacemos? No, nos callamos. Cree que es algo en nuestra cabeza, lo cual es una exageración. Eso es celos de viejo, pero mi corazón lo sabía. Empecé a dormir mal. Soñaba con puertas abriéndose, con ventanas dándose de golpe, con Pablo llorando. Me desperté en mitad de la noche y vi a Ramiro durmiendo de espaldas a mí, y ese silencio, ese frío en el alma, era peor que cualquier grito. Ahí fue cuando empecé a prestar más atención. En los detalles, en el aspecto, en los toques, y empecé a enfadarme conmigo mismo, porque estaba viendo, pero no quería verlo. Es curioso cómo nosotras, las mujeres, aprendemos a desconfiar de sí mismas. Lo vemos, lo sentimos, pero pensamos que está mal, que es imprimir, lo cual es culpa de la edad. Pero ¿sabes qué? La intuición de una mujer no falla, nunca ha fallado. Si alguna vez has sentido esto, comenta abajo, es verdad. Porque sé que hay muchas mujeres que han vivido esta angustia en silencio, y aún así, seguí adelante. He preparado el desayuno para los tres. Él se encargó de las flores. Lavó las sábanas de toda la casa. Estaba ajustando el vestido que iba a llevar a la boda de Pablo. Un vestido burdeos, precioso, sencillo. La elegí porque combinaba con el color de las bugambillas del jardín. El día se acercaba, quedaba poco, y todo parecía estar en orden. Pero sentía que algo muy mal estaba a punto de suceder. El problema es que todavía no sabía el tamaño del abismo que tenía delante, y la pregunta que no me dejó en paz fue, ¿se habría dado cuenta mi hijo también? Ramiro empezó a volver a casa más tarde, diciendo que el tráfico era peor, que los clientes exigían más, que ahora todo era urgente. Conocía ese tipo de excusa. Había oído algo parecido hace muchos años, cuando aún estaba casada con el padre de Pablo, pero aún así, quería creer. No quería volver a pensar mal, no quería ser esa mujer sospechosa y amargada que ve traición en cada paso, pero no era solo el momento, era su manera, el olor que tenía en la ropa, la ducha demasiado rápido antes de la cena, y los ojos, esos ojos que evitaban los míos cuando se sentaban en la mesa. Y Camila empezó a aparecer cada vez más sin Pablo. Ella dijo que él tenía reuniones, que estaba estresado, que ella venía a hacerme compañía, pero no era a mí a quien buscaba. Era Ramiro. Se sentaron en el sofá del salón, se rieron de chistes que yo no escuchaba, hablaron de asuntos que no entendía. Un día, la oí decir desde el pasillo, ¿sigue valiendo la pena la inversión, incluso con el riesgo? Y Ramiro respondió en voz baja, merece la pena. Mientras nadie se entere, me quedé allí, sosteniendo una bandeja con 3 vasos de agua fresca y una jarra de limonada. No me aceptaron. Volví a la cocina,
Lo vertí todo en el fregadero y me senté en silencio. Pensé en preguntar, en confrontación, pero, de nuevo, guardé silencio. El otro día, entré en la cocina y los dos estaban uno al lado del otro. Ramiro estaba alcanzando un vaso del armario y, sin querer o quizás queriendo, le tocó el hombro con una mano abierta. Fue rápido, pero demasiado íntimo, y lo peor, no se fue. Sonrió, una pequeña sonrisa, casi invisible, pero suficiente para hacerme estremecer por dentro. La casa empezó a ponerse sofocante. Incluso con todas las ventanas abiertas, el aire no circulaba. Mi jardín se estaba marchitando y no sabía si era el calor de abril o el frío que ya sentía en el alma. Por la noche, Ramiro salía al mercado y volvía con las manos vacías. Dijo que se le había olvidado que iba a comprar. Se le olvidó mi nombre cuando me llamó. Cambió a Miriam por mi amor, como si fuera un término cariñoso, pero sabía que era confusión. Y el móvil vivía en modo avión, apagado, con contraseña. Una noche, me levanté para beber agua y sexta la luz del baño encendida, la puerta entreabierta. Estaba dentro, hablando por altavoz. No vio que yo le estaba escuchando. Dijo, a ella no lo sabe, no sospecha nada, saldrá bien. Se me revolvió el estómago. El agua ni siquiera bajó. Volví a la habitación caminando con ligereza, como si yo mismo fuera un ladrón. Al día siguiente, Camila llegó antes de lo habitual. Dijo que había ido a pedir la opinión de Ramiro sobre una propuesta para la sociedad. Ambos estuvieron encerrados en la oficina durante casi 2 horas, y yo, allí en el salón, con la mirada fija en el reloj, escuchando las risas ahogadas que salían de la puerta cerrada. ¿Y sabes qué es peor? Seguí preparando la comida, seguí poniendo la mesa, como si fuera normal, como si todo fuera solo mi cabeza, porque quería creer que eso era todo, que era mayor, demasiado sensible. Veía cosas donde no las había. Al fin y al cabo, casi son padre e hija, ¿no? Ramiro ayudó a crear a Pablo, trató a Camila con cariño, y era la prometida de mi hijo. Era imposible, era impensable, pero mi cuerpo ya lo sabía. La mano tembló sin motivo, la piel se erizó al acercarse, mi corazón latía con fuerza de miedo, y desde luego, porque en el fondo, lo sabía. Simplemente no lo había visto con mis propios ojos todavía, y quizá, esto era exactamente lo que me esperaba el próximo domingo. La pregunta que se me quedaba en la cabeza era, ¿qué más iba a haber antes de decir que no era solo una impresión? En los días previos a la boda, los detalles empezaron a escaparse de mis manos, como arena fina. Intenté ayudar, intenté estar presente, como hace una buena madre, como siempre hice, pero con cada sugerencia que daba, Camila fruncía la nariz, como si yo fuera una carga, un recuerdo incómodo dentro de la casa donde ya llevaba tacones altos como una dama. Una noche, organizamos una cena para recibir a sus padres, la familia Ellian, gente fina y arrogante, del tipo que mira el plato como si juzgara cada grano de arroz. Lo hice todo con cuidado, mantel de lino, cubiertos de plata, flores de mi jardín. En medio de la conversación, Ramiro, todo emocionado, alzó su copa de vino y dijo, aquí, en nuestra casa, siempre haremos espacio para nuevas tradiciones. Esas palabras me interrumpieron. Nuestro hogar, como si solo fuera una visitante, como si esa casa, que compré con el sudor de mi frente, donde enterré mi juventud y planté todas las flores de ese jardín, ya no fuera mía. Intenté disimular el dolor con una sonrisa suelta, pero el pecho me dolía como si me hubieran quitado la alfombra de debajo de los pies. Después de cenar, con los platos aún sin lavar, con el olor a vino en el aire y las risas aún resonando, fui al jardín, me senté solo en el banco de piedra y miré la luna. Fue allí donde empecé a comprender. No me estaban olvidando, me estaban empujando fuera. Un día después, intenté dar mi opinión sobre los colores de las flores en la ceremonia. Sugerí tonos más suaves, lavanda, blanco, algo delicado,
Camila me interrumpió a mitad de la frase, delante de 2 decoradores, y dijo: Doña Miriam, gracias, pero estas decisiones ya están tomadas, sin mirarme a los ojos, como si fuera un empleado fuera de horario. Pablo no estaba en la habitación. Y Ramiro simplemente cruzó los brazos, sonrió con esa expresión de reojo que siempre usaba cuando quería parecer neutral. Neutral, él, que dormía conmigo cada noche, que comía la comida hecha por mis manos, ahora era neutral entre la mujer que iba a casarse con mi hijo. Pero no lloré, ni entonces, ni después. Simplemente fui a mi habitación, cerré la puerta y empecé a doblar la ropa que estaba en la cesta. Doblé y desplegué, para ocupar el tiempo, no para pensar. Pero es en estos momentos cuando el pensamiento habla más, y me gritaba: te están borrando, Miriam. No era solo frialdad, fue una desviación calculada. Poco a poco, me estaban borrando de esa foto familiar que yo mismo había empezado a pintar. Camila me llamó ella. ¿Le gusta esto? Ella dijo eso, nunca por nombre, ni suegra ni Miriam. Era como si mi nombre pesara en su boca, como si fuera algo que prefería no pronunciar para no darme espacio para existir. Y yo seguí con mis tareas. Preparó el desayuno, separó los documentos del buffet, cosió el bajo del vestido que iba a llevar, pero dentro de mí, algo empezaba a cambiar. Ya no era dolor, estaba alerta, todavía no sabía qué iba a encontrar, pero la pregunta que me quemaba el pecho era: ¿cuánto tiempo me permitiría ser invisible dentro de mi propia historia? Ese domingo, me desperté antes de que el gallo cantara. Ni siquiera el cielo estaba despejado aún, pero mi corazón ya latía con fuerza, como si supiera que ese día me quitaría la poca paz que me quedaba. Puse la tetera al fuego, fui al porche y por un momento me obligué a creer que todo aún podía salir bien. El jardín estaba húmedo por la serenidad de la madrugada, el olor de la tierra era fuerte y las bugambillas que cuidaba parecían más vivas que nunca, pero había algo en el aire, como un peso que no sabía nombrar. Fui a la cocina, empecé a preparar el café, cuando escuché pasos en la parte delantera de la casa. Por la ventana del pasillo, vi a Ramiro y Camila entrar por la puerta lateral de la habitación. Extraño, Pablo seguía dormido. Era demasiado pronto para que ella estuviera allí. No me vieron, me quedé allí, en silencio, con las manos aún húmedas del fregadero, ocultas tras la fina cortina. Camila se quitó el abrigo lentamente. Ramiro se acercó con una sonrisa. Y entonces, ocurrió, el beso. Pero no era un beso de abrazo familiar, ni el cariño de un suegro. Fue un beso de cuerpo en cuerpo, de personas que se desean. Un beso entero, mojado, lleno de cosas sucias. Un beso largo. No podía moverme. Se me bloquearon las piernas. Sentí que el estómago se me revolvía. El corazón se me calmaba de una forma extraña, como si mi cuerpo dijera: ahora lo has visto, ahora ya lo sabes. Pero lo que realmente me mató fue lo que pasó justo después. Miré hacia arriba y vi, en lo alto de las escaleras, a Pablo, estacionario, propiedad, con un rostro pálido, ojos llorosos y un dolor que conozco bien, el dolor de alguien que ve la verdad demasiado tarde. Él también lo vio, mi hijo lo vio, ese chico que crié con tanto esfuerzo, después de enterrar a su padre, después de renunciar a tantos sueños. Vio a la mujer que iba a casarse con él, en los brazos de mi marido. No bajó corriendo, no gritó, él solo me miró profundamente, como diciendo: mamá, se acabó, y luego bajó despacio, vino al jardín, se sentó a mi lado en el banco de piedra donde siempre rezaba. Mamá, yo ya lo sé, quería decir algo, pero no salió nada. Tenía la boca seca, mis ojos también. El dolor era tan profundo que ni siquiera una lágrima tenía fuerzas para salir. Nos quedamos allí en silencio, él y yo, 2 corazones rotos, 2 traicionados por la misma mano, y en ese momento, entendí que mi dolor, por muy profundo que fuera, era solo la mitad de lo que estaba por venir. Mi hijo iba a casarse en unas horas. Los invitados ya iban de camino.
La familia de la novia ya se alojaba en el hotel. Ya estáis listo, todo pagado, todo montado, y la verdad allí, cruda, goteando como veneno entre las paredes de mi casa. Estoy aquí abriendo mi corazón, contando mi historia, sin adornos, solo con la verdad. Si estás escuchando, si te está conmoviendo de alguna manera, deja un like en este video y suscríbete al canal. No es para mí, es para que más gente vea que, incluso después de ser mayores, seguimos llevando una cicatriz nueva, y a veces, todo lo que necesitamos es que nos escuchen, porque lo que descubrimos esa mañana no podía enterrarse, y lo que hicimos después, nadie estaba preparado para verlo. ¿Quieres saber qué me dijo mi hijo en ese banco de piedra? Porque él ya sabía mucho más de lo que imaginaba. Cuando Pablo se sentó a mi lado en ese banco del parque, el silencio entre nosotros era más fuerte que cualquier grito. No lloró, no tembló, estaba en silencio, con el rostro tenso, los ojos rojos. Solo le toqué la mano suavemente, como cuando era niño y tenía fiebre, y entonces, respiró hondo y profundo, como si llevara el peso de semanas dentro del pecho, y dijo: «Mamá, yo ya lo sé desde hace tiempo». Se me detuvo el corazón. Le miré sin entender bien. Bajó la mirada y me lo contó todo. Dijo que, hace semanas, vio una extraña notificación en el móvil de Camila, un número sin nombre, con un mensaje: «Avísame cuando se vaya». Preguntó quién era. Camila dijo que era una amiga, pero su tono, seco, a la defensiva, le hizo sospechar. A partir de entonces, empezó a prestar atención. Vio que sus horarios no coincidían, que las excusas estaban vacías, y contrató a un investigador. Me quedé sin palabras. Nunca imaginé que mi hijo tendría que hacer esto. Él, que siempre ha sido tan dulce, tan honesto. El detective entregó todo: fotos, fechas, recibos del hotel. Puerto Vallarta. Ramiro dijo que iba a reuniones, y Camila dijo que iba a visitar a una tía enferma, y allí estaban, juntos, sonriendo, abrazándose, en hoteles junto al mar. Mi hijo me enseñó una carpeta, estaba allí, junto al banco, lo trajo con sus propias manos. Cada página tenía una puñalada. Han viajado 4 veces en los últimos 3 meses. En una de ellas, Camila me llamó diciendo que tenía fiebre en Zapopan. Lo recuerdo bien porque preparé sopa de pollo y le pedí a Pablo que se la llevara. Volvió diciendo que el portero del edificio había dicho que ella no estaba. Pensamos que era un error. Ahora lo sabemos. Ella estaba con él, con mi marido, el mismo fin de semana en que Pablo pidió los anillos. Me contó todo con calma, pero sexta la sangre saliendo de sus ojos. Era un hombre intentando no desplomarse. Un hijo que fue sostenido por su madre. Tragué el dolor. No podía romperse. No ahí, porque ahora ya no era solo mi traición, también era suyo. Mi hijo fue traicionado por ambos, por la mujer con la que iba a casarse, y por el hombre al que llamaba mi marido. Ese jardín, que había sido mi canción de paz durante años, se convirtió en un altar de luto. La brisa ya no era suave, el olor a flores me asfixiaba. Lloró. Cuando terminó de contármelo, se desplomó sobre mi hombro, lloró como un niño. Y yo, lloré juntos, pero sin sonido. Mis lágrimas fluían en silencio, como todo lo que había guardado jamás. Le alicé el pelo como hacía cuando era pequeño, cuando se caía de la bici, cuando tenía miedo a la oscuridad. Y allí, madre e hijo, traicionados por la misma mentira, nos abrazamos como 2 náufragos. Le besé la frente y le dije: mi hijo, no vamos a dejarlo así. Y me miró con los ojos entrecortados de lágrimas, pero firmes. Mamá, quiero que paguen, y lo prometí. Porque en ese momento, la mujer que solo estaba herida volvió a ser madre, y cuando una madre se levanta para defender a un hijo, ya no tiene miedo de nada. Pero lo que empezamos a planear esa tarde, nadie lo habría imaginado. ¿Quieres saber qué hicimos con esas pruebas? ¿Y por qué dejé la memoria USB en el fondo de la bolsa del vestido que iba a llevar al altar? Pablo abrió el maletín con manos temblorosas,
lo colocó sobre la mesa del balcón y sacó los papeles uno a uno, como si estuviera desenterrando huesos. Las imágenes estaban ahí, Ramiro y Camila entrando juntos en un hotel en Puerto Vallarta, saliendo de un restaurante junto a la playa de la mano, riendo como dos adolescentes. Lo sexta todo y no podía creer lo que confirmaban mis ojos. Camila llevaba el mismo vestido que me hizo un cumplido delante de mí. Ramiro, con la camisa que yo misma había planchado. En otra foto, estaban en la terraza de madera de un hotel caro, bebiendo vino. Incluso vi el mismo collar que Pablo le regaló en su cumpleaños, usado en las vacaciones robadas con mi marido. Y hay más, mamá, dijo, con la mirada firme pero baja. Fue entonces cuando mostró la declaración, un movimiento extraño en mi cuenta de jubilación, un gran retiro, realizado en 3 etapas, en diferentes momentos, en cajeros automáticos de la región de Zapopan. Pablo fue a por él, descubrió que se había abierto una empresa a nombre de la prima de Camila, una tal Raquel Ellian. Empresa pantalla, servicios de consultoría, pero la dirección era falsa, los depósitos, rastreados, más de 800,000 pesos malversados, y todos los caminos llevaban a Camila, y Ramiro, eran ellos, usaron mi nombre, mi firma falsificada, mi número de identidad que le di a Ramiro cuando pedí ayuda para actualizar mi registro en el banco. Todo se hizo con calma, con paciencia, y con frialdad. Saber, ahorré hasta el último céntimo de esa jubilación. Durante años, rechacé viajar, ropa nueva, comer fuera. Dijo que fue por prudencia, pero, en el fondo, era por miedo a envejecer de vergüenza que debía pedir ayuda. Ese dinero era mi garantía, mi libertad, mi último vestigio de dignidad si todo se desmoronaba. Y fue con ese dinero, con esta sangre, eso financió lo que se convirtió en mi peor pesadilla. Pero no grité, ya no lloré, respiré hondo. Miré a mi hijo y, con la calma que solo llega después del último golpe, dije, pongamos fin a esto. En el altar, no puedo decir de dónde viene esa fuerza, quizá por el cansancio de haber sido bueno toda mi vida, quizá fue el dolor de ver a mi hijo aplastado por dentro, o quizá de un lugar más antiguo, a la que solo una mujer traicionada con elegancia puede acceder. No quería pelear, no quería una chabola, quería justicia, pero justicia en silencio. Y fue allí, en esa tarde cargada de plomo, donde empezamos a dibujar lo que iba a pasar al día siguiente. Y si me has estado escuchando hasta aquí, escucha lo que te voy a contar ahora. Hay cosas que solo podemos ver cuando no nos queda nada que perder. Y lo que descubrí después de eso te dejará con el corazón pesado, porque las fotos, los mensajes, el dinero, solo eran la superficie. Había algo más, algo que aún iba a hacer que mi fe se tambaleara. ¿Quieres saber cuál fue la única condición que le puse a Pablo antes de poner ese plan en marcha? Porque fue en ese momento cuando madre e hijo dejaron de ser víctimas, y se convirtieron en cómplices de la verdad. La primera persona que me vino a la mente después de todo eso fue Teresa, mi hermana, 4 años mayor que yo. Siempre ha sido la parte dura de nuestra familia. Vivía en Tlaquepaque, en una casa sencilla, llena de libros de derecho esparcidos por las esquinas y con un jardín seco que nunca quiso regar. Decía que una flor demasiado bonita era una distracción. Teresa fue abogada penalista durante más de 30 años. Nunca se casó, nunca tuvo paciencia con los hombres débiles. Cuando contesté y escuché su voz decir «habla más alto», Miriam, me derrumbé. Le conté todo, sin ocultar nada, las fotos, el dinero, el beso, la traición. Y ella, al otro lado de la línea, simplemente dijo, envíame todo, y ven mañana por la mañana. Al día siguiente, fui con Pablo, me llevé el maletín, la memoria USB, las declaraciones. Teresa extendió todo sobre la mesa de la cocina, sin hacer ni una sola pregunta. Miró las fotos como si leyera una sentencia de muerte, luego cruzó los brazos y dijo, van a pagar, y va a estar delante de todos. Llamó a una amiga suya de sus días en la corte,
una fiscal retirada, una de esas que tienen valor en los ojos y firmeza en la voz. La mujer nos guiaba en todo. Dijo que las pruebas eran más que suficientes para abrir un caso penal y una acción civil, pero antes de hacerlo público, deberíamos reunir más pruebas, la conexión entre Ramiro y el CNPJ de la empresa falsa, las retiradas, las fechas, los billetes. Pablo fue a por él, y lo que encontró me volvió a despegar. Ramiro tuvo una hija, con otra mujer, en Tepic, una chica de 14 años, a lo que había apoyado desde que era un bebé. Me ocultó todo, a mí y a toda la familia, durante más de una década. Transfería dinero cada mes. Compró una pequeña casa a nombre de su esposa, y usé parte de mi pensión para pagar un colegio privado para chicas. Cuando sexta la foto de la chica, me quedé sin aire. Tenía la barbilla de Ramiro, y la misma mirada cínica que tenía cuando mentía. No lloré. Simplemente cerré la carpeta con calma, y él dijo, ya basta, Teresa, siempre práctica. Abrió un viejo cuaderno y comenzó a escribir. Me ayudó a escribir un discurso, pero no cualquier discurso. Eso es lo que diría en el altar. En el momento exacto de la ceremonia, cuando todos estaban allí, sonriendo, esperando la entrada de la novia, fue un discurso corto, directo, pero con palabras afiladas como una navaja, y mientras escribía, yo seguía mirando mi mano. Esa mano que lavó tantos platos, que planchó ropa, que tenía fiebre, que firmó confianza, y ahora, esa misma mano iba a entregar la verdad. Ensayaba por la noche, delante del espejo. 1, 2, 3. Pablo se sentó en la cama y escuchó. Teresa corrigió las pausas. Nunca había hablado en público, nunca alcé la voz, pero ahora, cada palabra mía era como un paso fuera de la tumba donde estaba enterrada viva. Saber. Hay un momento en la vida de toda mujer en el que se cansa de tragar saliva con fuerza, cuando dejemos de pedir permiso, y empieza a escucharse por primera vez. Si alguna vez has sentido esto, comenta abajo, es verdad, porque hay momentos en los que la verdad ya no duele, libera, y cuando llegó la víspera de la boda, con todo impreso, grabado, separado, miré a Pablo y le dije, mañana no enterramos una mentira. Salvamos nuestra historia, pero lo que no esperaba era lo que iba a pasar esa noche, antes del gran día. ¿Te imaginas lo que dejó debajo de mi puerta a las 2 de la madrugada? La noche cayó pesada sobre Guadalajara, y yo estaba tumbado junto a Ramiro, escuchando el constante sonido de sus ronquidos. Cada respiración suya parecía burlarse de todo lo que había vivido con él, de cada confianza dada, de cada cuidado por mi hijo y la casa. La cama, que antes había sido el refugio de nuestro amor, ahora era un altar silencioso de traición. Me quedé allí unos minutos, sintiendo el peso de toda la historia acumulándose en mi pecho, hasta que me di cuenta de que ya no podía dormir. Con cuidado, me levanté, sin hacer ruido. El frío suelo de madera me recibió y mis pasos resonaron por el pasillo silencioso. Pasé por la habitación, donde las luces de las velas seguían encendidas, recordándole la preparación de la boda. Toqué las paredes, como si pudiera absorber algo de la fuerza que aún necesitaba en ellas. Cada foto familiar me miraba como un espectro de tiempos más felices. Cada flor del jardín parecía suspirar, un testigo mudo de lo que estaba por venir. No hubo lágrimas, he llorado demasiado. No hubo gritos, he sufrido demasiado. Simplemente respiré hondo, sintiendo como el aire frío invadía mis pulmones y mantenía la furia contenida. Fui al armario y toqué el vestido que llevaría a la ceremonia. Ya no como una madre orgullosa, sino como una mujer herida que cargaba con toda la injusticia y traición que podían exponerse ante 200 invitados. La delicada tela entre mis dedos parecía pesar toneladas, como si cada mechón contara los años de confianza rota, cada costura cargaba las mentiras ocultas. Me senté en el suelo de mi habitación, apoyada en el armario, y susurré para mí misma, nunca volveré a estar en silencio. La casa estaba en silencio, casi reverente,
como si supiera que en las primeras horas de la mañana algo estaba a punto de romperse definitivamente. Podía sentir, en el aire pesado de la habitación, que mañana nada sería igual. Lo que aún no sabía, y lo que me mantenía en absoluto suspense era cómo cada mirada, cada gesto, cada palabra planeada encajaría para revelar toda la verdad que Ramiro y Camila habían intentado ocultar durante meses. Y entonces, mientras la luna derramaba su resplandor plateado sobre el jardín que tanto amaba, surgió una pregunta en mi mente, susurrada por el viento que movía las hojas de las bugambillas. ¿Será todo lo que planeamos al amanecer suficiente para desmontar las mentiras que se han construido sobre nuestras vidas? Pablo llegó temprano esa mañana, incluso antes de que el sol tocara las tejas de nuestra casa en Providencia. Estaba en la cocina, aún con el camisón, sosteniendo una taza de café que temblaba ligeramente en mis manos. Entró sin decir nada, dejó su mochila sobre la mesa y me miró con esa mezcla de dolor y fuerza que solo un hijo herido puede llevar. Mamá, hoy lo hacemos bien, dijo, con esa firmeza que no le había tocado hasta hace unas semanas. Simplemente asentí, porque hablar me parecía demasiado difícil. Nos sentamos uno al lado del otro y extendimos sobre la mesa todo lo que haríamos ese día no como víctimas, sino como dos personas que ya habían sangrado pacientemente y ahora podían finalmente mostrar la herida. Teresa llegó más tarde, con su maletín negro, ese modo resuelto, las cejas siempre arqueadas como si se enfrentara al mundo de frente. Trajo los formularios organizados por categorías, fotos, mensajes, extractos bancarios, registros de hoteles, copias del certificado de chica de Tepic, incluso el documento de la empresa fantasma. Nada de esto se puede perder, dijo, abriendo cada pestaña con cuidado. Luego me pasó la memoria USB pequeña, plateada, casi demasiado discreta para cargar con tanta destrucción. Está todo aquí: vídeos, huellas, grabaciones, informes del investigador. Si alguien intenta negarlo, entréguenlo a las autoridades. Sostenía esa memoria USB con la punta de los dedos, como si estuviera sujetando un bisturí, porque eso era lo que iba a hacer en esa ceremonia, la delgada hoja que iba a cortar la máscara que construyeron. Pablo habló entonces de la idea de rodar. Contrató a un equipo de vídeo, uno de los que hacen bodas de lujo, pero dio una instrucción especial: grabad todo, todas las reacciones, todas las caras, todos los ángulos. Cuando dijo eso, sentí un pinchazo en el pecho, no por crueldad, sino porque me di cuenta de que mi hijo no quería justicia solo para él, lo quería para mí, y en ese instante, supe que ya había ganado más de lo que cualquier venganza podría darme. Teresa me agarró de la mano. Vamos a ensayar. Fui al espejo del pasillo. Ese espejo me veía joven, embarazada, viuda, enamorada de nuevo, cansada, esperanzada, pero nunca me vio tal y como estaba esa mañana, firme. Leí las palabras que escribió Teresa. En el primer intento, mi voz tembló. En el segundo, tropecé con un estiramiento. En la tercera, interrumpí a mitad y tuve que respirar hondo. Pero el miércoles, algo ha cambiado. Mis ojos dejaron de buscar el papel y empezaron a mirar mi propio reflejo. Era como si hablara con la Miriam más joven, la que creía en todo, la que confiaba en todos, la que pensaba que el amor siempre era suficiente. No te mereces esto, le dijo mi mirada. Y por primera vez, creyó. Con cada frase, sentía que mis manos temblaban menos. Con cada pausa, mi pecho se llenaba de un valor que creía haber perdido ya. Cuando terminé el ensayo final, Pablo me miró como si estuviera viendo a otra mujer. Mamá, eres increíble. Sonreí, pero una sonrisa triste, porque toda mujer que se vuelve increíble demasiado pronto tiene una historia que nadie debería vivir. Y ya sabes, si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudas a llevarla adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees.
Luego organizamos todo en 2 cajas discretas, una para llevarme a la boda, otra para quedarme con Teresa, guardadas en el coche, por si alguien intentaba evitar la verdad. No planeaba un escándalo, no era mi intención destruir a nadie gritando, empujando o huyendo, no es mi manera. Mi venganza siempre ha sido basada en el silencio, la verdad, contada en el momento justo, delante de las personas adecuadas. No necesita volumen, hace falta valor, y yo estaba preparado, pero cuando pensé que todo estaba bajo control, que el plan estaba completo, que nada podía sacudirme ya, alguien llamó a mi puerta. Era temprano, tan temprano que los pájaros ni siquiera habían empezado a cantar, y cuando lo abrí, lo que vi me volvió a dejar fuera de combate. Porque la persona que estaba allí tenía algo que no solo cambiaría el plan, pero en todo el sentido entendí esa traición. ¿Te imaginas quién apareció en mi puerta antes de la boda y qué trajo eso? La mañana de la boda comenzó demasiado pronto, como si el sol hubiera sido advertido de que ese día no sería ordinario. La casa estaba llena de gente, floristas entrando y saliendo con cubos de agua, fotógrafos ajustando las luces, vendedores cargando cajas de cristal y telas brillantes. El camino desde el jardín hasta el salón se convirtió en una procesión caótica, y, en medio de todo esto, Ramiro desfilaba como un pavo real, sonreía, abrazaba, daba órdenes, estrechaba la mano. Él, que tan a menudo se quejaba de recibir visitas, ahora parecía un presentador de telenovela, elegante, amable, casi radiante. Pablo, en cambio, iba en serio, llevaba papeles de un lado a otro fingiendo estar ocupado, solo para no cruzarse con Camila. Cuando llegó, con ese vestido de ensayo de encaje, saludando a los floristas por su nombre y encantando al fotógrafo, sentí que el ambiente cambiaba. Se acercó a la mesa central, ajustó un jarrón, les pidió que cambiaran el ángulo de las cintas y yo la observé desde lejos, tan seguro, tan silencioso, tan en control o al menos pensando que lo estaba. En el jardín trasero, montaron el altar. Se aseguraron de colocar el lazo de bugambillas púrpuras, que Ramiro dijo que era la marca de la casa, y ver esas flores, mis flores, cubriendo el símbolo de una boda que ya sabía que no ocurriría, dolió más de lo que podía admitir. Teresa llegó sobre las 9, entró con pasos rápidos, como si el tiempo estuviera en su contra. Me llevó discretamente a la cocina, lejos de los fotógrafos, los invitados y los oídos atentos. Y sacó del bolsillo un sobre marrón y pesado, sellado con cinta roja. Aquí está, Miriam, la petición está lista. Mañana por la mañana archivaremos todo. Oiga, solo necesitas hablar. Sostenía el sobre como si tuviera el corazón de otra persona, frágil por fuera, decidida por dentro. Lo guardé en mi bolso, junto a mi pintalabios, y fue allí, por un instante, donde sentí el peso de lo que estaba a punto de hacer. Ya no se trataba solo de mí, ya no se trataba solo de Pablo. Era sobre todas las mentiras contadas dentro de esos muros, casi todas las noches que pasaba creyendo en quienes no merecían mi fe. Saber, a veces la vida nos pone delante de un momento que lo cambia todo sin pedir permiso, y espero, de todo corazón, que te quedes conmigo hasta el final, porque lo que vino después de esta mañana, eso fue lo que realmente cambió mi historia. Los invitados empezaron a llegar poco antes de las 10, los coches aparcados en la calle como serpientes luminosas. Gente de Zapopan, de Tlaquepaque, de Chapalita, del centro histórico, empresarios, arquitectos, esposas elegantes, familias tradicionales, todos sonriendo, comentando el calor, alabando las flores, preguntando por la novia. Ninguno de ellos imaginaba que iban a asistir a una boda, pero hasta una revelación. Pablo bajó las escaleras despacio, la sexta intentando mantenerse firme, pero su mirada lo delataba todo, el dolor, el miedo, la determinación. Se enderezó la manga de la camisa, respiró hondo y me dijo, mamá, ya somos cercanos. Toqué su brazo,
con una calma que no tenía, pero necesitaba fingir. En la esquina de la habitación, vi a Ramiro arreglándose la corbata, hablando con el padre de Camila, riéndose a carcajadas, como si mereciera esa etapa, como si nada estuviera a punto de venirse abajo. Y fue cuando miré por la ventana, observando a esos invitados tan bien vestidos, tan preparados para la celebración, que sentí algo extraño. Ya no tenía miedo. Lo peor ya había ocurrido, ahora solo faltaba la verdad. Y la verdad siempre encuentra la manera de nacer, incluso cuando se entierran demasiado profundo. Cuando el reloj marcó las 11:30, escuché que empezaba la música. El cuarteto afinó las notas, los fotógrafos ajustaban el objetivo, los invitados se levantaron. Era el comienzo de la ceremonia, pero antes de irme al jardín, alguien me cogió del brazo, alguien que no esperaba, y lo que me dijo esta persona, casi lo cambió todo. ¿Te imaginas quién tuvo el valor de enfrentarse a mí segundos antes de la ceremonia, y quién vino a confesarse conmigo? Cuando anunciaron que la novia estaba lista para entrar, un elegante silencio se apoderó del jardín. La música empezó suave, esas notas que siempre parecen anunciar un sueño. Incluso cuando lo que viene no tiene nada soñador. Me quedé allí en la primera fila, sintiendo el cálido viento de Guadalajara tocar mi rostro, y por un momento me pregunté si aún tenía fuerzas para seguir adelante, y entonces apareció Camila. Caminaba despacio, llena de confianza, con ese vestido que ceñía su cuerpo como si lo hubieran moldeado a su manera. El ramo de orquídeas blancas brillaba en sus manos, y los invitados suspiraron, comentando la belleza, la elegancia, la perfección que parecía llevar. Pero lo que me cortó, lo que realmente me atravesó por dentro, no fue el vestido, ni la sonrisa ensayada, era la pulsera, una pulsera fina, delicada, pero inconfundible, Cartier, y no cualquier Cartier. El mismo que vi en el recibo entre los papeles que Pablo me enseñó, el mismo que compré con mi dinero de jubilación. El dinero que reuní con el sudor de toda mi vida, el dinero que pensé que pagaría mis medicinas, mis viejos tiempos, mi tranquilidad. Estaba ahí, en la muñeca de la mujer que se acostó con mi marido y engañó a mi hijo. Sentí un calor subir por mi cuerpo, una indignación tan profunda que parecía antigua, ancestral, como si viniera de todas las mujeres traicionadas antes que yo. La forma en que levantó la muñeca para ajustar el ramo, eso fue como una provocación. Y peor aún, cuando se giró para mirar a Ramiro, justo delante de todos, intercambiaron una mirada que no dejó duda. Era la mirada de alguien que comparte secretos, de los que comparten cama, de los que conspiran juntos. Cerré los ojos un segundo, pero en este segundo, lo sexta todo, vi pasar toda mi vida, el esfuerzo, las renuncias, las pequeñas alegrías, la casa que construí con tanto cuidado, las cenas, los cumpleaños, los silencios aceptados. Y me di cuenta de que algunos recuerdos son tan intensos que se nos quedan grabados como el olor del café a primera hora de la mañana, marcar, doler, pero también nos despiertan. Si tienes un recuerdo así, algo que nunca ha salido de tu corazón de la misma manera, compártelo en los comentarios. Puede ser sencillo, puede ser pequeño, pero a veces, compartir un recuerdo sana más de lo que nos damos cuenta. Cuando volví a abrir los ojos, Camila ya estaba más cerca, caminando hacia el altar, donde Pablo la esperaba. Mi hijo, tan digno, tan devastado, tan valiente por estar allí sabiendo todo, y Ramiro, a unos pasos detrás de mí, ajustándose la chaqueta como si fuera el dueño de la ocasión. La pulsera brillaba en su muñeca con cada paso, y con cada resplandor, mi indignación crecía. Ya no era solo traición, fue un robo, fue abuso, fue humillación. Era quitarme todo: el marido, la confianza, los ahorros, y exhibirlo con ello en la cara. Se detuvo a mitad de camino, solo un momento, para ajustar el velo, y cuando levantó la vista, me miró fijamente. No era la mirada de una nuera, no era una mirada propia de la hija de la familia, era la mirada de un rival, como si supiera que había ganado.
pero en ese momento no lo sabía. No sabía que, mientras caminaba orgullosa hacia el altar, lo que la esperaba no era una boda, era la verdad. Y la verdad, lo guardé dentro de mi bolso. Cuando la música se desvaneció y el oficiante abrió el libro, sentí mi corazón latir como nunca antes, porque sabía, cuando llegara el momento adecuado, no iba a temblar, no iba a dudar, no iba a callarme, pero hubo un detalle sutil, casi invisible que noté segundos antes de que comenzara la ceremonia, que cambió por completo lo que esperaba de esa entrada triunfal. Y hasta hoy me pregunto, ¿cómo es que nadie más se dio cuenta? Cuando el juez de paz abrió el libro y pidió a todos que se sentaran, un silencio respetuoso se apoderó del jardín. La música se detuvo. Los fotógrafos dieron un paso atrás y hasta el viento pareció contener la respiración. Camila estaba junto a Pablo, sujetando el ramo tan fuerte que sus dedos se pusieron blancos. Pablo la miró como si se enfrentara a una desconocida por primera vez, y Ramiro se ajustó la corbata como si fuera a recibir un premio. El juez comenzó la ceremonia. Habló de promesas, amor, unión. Las palabras, que antes me conmovían, ahora caían sobre mí como piedras. Escuché, pero era como si un velo me separara de todo. Solo esperaba una frase, la frase que sabía que sería mi señal. Y entonces llegó, blanco, fuerte, irreversible. Si alguien aquí tiene algo en contra de la unión de estos dos, que hablen ahora, o guardar silencio para siempre. Hubo un silencio absoluto, un silencio pesado, casi sagrado, y fue en ese silencio cuando me levanté, despacio, sin prisa, sin dramas, solo con la dignidad que me quedaba. Algunos invitados se giraron inmediatamente, otros murmuraban, pensé que me temblarían las piernas, pero no fue así. Solo sentí una extraña firmeza, como si, por un momento, fuera más fuerte que todos los demás juntos. Ramiro, a mi lado, intentó sujetarme del brazo. Miriam, no hagas eso. Su voz salió baja, urgente, casi siseando. Di un paso atrás. Le aparté la mano de encima con calma, y solo dijo, lo he hecho. Miré al juez, luego a los invitados. Mi corazón latía fuerte, pero mis palabras salieron suaves. Tengo una razón. Todo el jardín parecía inclinarse para escucharme. Durante meses, esta ceremonia se construyó sobre una mentira. Señalé a Ramiro, se puso pálido. Señalé a Camila, se quedó paralizada. Una mentira de ambos. Hubo un shock colectivo. Algunas mujeres se llevaron las manos al pecho. Un hombre tiró el vaso que sostenía. Pablo, mi hijo, apretó la mandíbula, pero se mantuvo firme. Así que continué. Encuentros ocultos. Hoteles en Tulum, Puerto Vallarta, Sayulita, regalos caros, cenas románticas, mensajes. Tragué el dolor, y el dinero que salió de mi jubilación, el dinero que he ahorrado toda mi vida. Camila temblaba. Ramiro empezó a sudar. Sus padres, en la segunda fila, ya parecían sin aliento. Levanté la memoria USB entre mis dedos. Todas las pruebas están aquí. Teresa se levantó enseguida, sin que yo tuviera que decir nada, y me quitó la memoria USB de la mano. Fue al cuaderno que el decorador había dejado conectado a la pantalla LED que, irónicamente, se usaría para mostrar fotos románticas de la pareja. El clic resonó como un disparo. En cuestión de segundos, la pantalla se iluminó. Apareció la primera foto, Ramiro y Camila besándose en el balcón de un hotel. Un beso íntimo y profundo, imposible de negar. El jardín estalló en gritos ahogados. Algunos invitados se tapan la boca con las manos. Otros se pusieron en pie. Camila dio un paso atrás. Ramiro intentó hablar, pero no salió de nada. Apareció la segunda imagen. Entraron en una habitación de hotel. La tercera, la cuarta, se cogen de la mano en un restaurante en Tulum. Mensajes intercambiados a altas horas de la noche. Estados de cuenta. El recibo de la pulsera Cartier. Mi dinero, mi futuro, mi vejez. Cada foto era una estafa. Cada imagen era una frase. Y yo estaba allí, de pie,
como si el suelo fuera mío, sin gritar, sin llorar, sin perder la compostura, simplemente dejar que la verdad haga lo que siempre hace, destruir lo que se construyó sobre mentiras. El juez cerró el libro, los invitados comenzaron a alejarse, el padre de Camila se levantó como si fuera a desmayarse, el ramo cayó de sus manos, y sin embargo, todavía había algo que necesitaba decir. Algo que cambiara el curso no solo de esa ceremonia, sino de toda la vida de todos nosotros, porque la mayor revelación aún no se había mostrado en pantalla. ¿Te imaginas lo que estaba a punto de aparecer y quién sería destruido cuando apareciera la siguiente diapositiva? La siguiente diapositiva llegó con la misma lentitud cruel que las anteriores, pero esta vez no eran besos, ni cenas, ni habitaciones de hotel. Era el extracto bancario, la firma falsa, la desviación directa de mi jubilación, el nombre de la empresa fantasma. La cara del contable invitado a la boda se enfureció. La madre de Camila se llevó la mano a la boca. Su padre, un hombre rígido conocido en Zapopan por no perder nunca el control, se levantó de un salto, y fue en ese momento exacto de colapso colectivo, cuando sentí que algo dentro de mí se alineaba, como si mi corazón y mi dignidad finalmente respiraran con la misma frecuencia. Respiré hondo. Toqué mi collar con suavidad, y di 2 pasos hacia adelante, para que todos pudieran verme y oírme. Ahora, dije, con una voz tan calmada que no parecía encajar con el caos que me rodeaba, voy a romper. Todos se volvieron hacia mí, incluso el viento se detuvo. Durante años, he sostenido esta casa, pagué todas las facturas, ahorré hasta el último céntimo, y sí, fui yo quien financió este matrimonio. Cada flor, cada silla, cada chispa de lujo aquí. Camila se atragantó con su propio aire. Ramiro intentó dar un paso adelante. Miriam, basta, pero levanté la mano, una mano sencilla, el gesto que siempre había ignorado y que, por primera vez, le silenció. Pero no seré, continué, ser la madrastra de tu señora. Un sonido recorrió el jardín, mitad suspiro, mitad sorpresa. Pablo cerró los ojos un segundo, como si esa frase fuera una amarga medicina, pero necesario. Me acerqué a él, mi hijo, el único inocente en ese altar devastado. Cogí el sobre con los documentos de mi bolsa, los mismos que firmé temblando al amanecer, y se lo puse en las manos. Son los periódicos cancelando todo lo que doné, casa, terreno, antecedentes iniciales de los dos. Su voz se quebró al decir, mamá, pero simplemente le toqué la cara, como hacía cuando era niño, y le susurré, no mereces construir tu vida sobre ruinas que no son tuyas. Detrás de nosotros, Teresa ya estaba lista, siempre lo ha sido. Caminó con pasos firmes hacia el abogado de la familia de Camila, un hombre elegante, que hasta entonces había observado todo intentando mantener la compostura. Teresa le entregó la carpeta con las quejas formales. A partir de mañana, dijo, sigue la ley. El hombre abrió el maletín, leyó la primera página y se puso pálido. Camila empezó a temblar. Ramiro, por fin, perdió la pose. Esto es absurdo. Miriam se lo inventó todo. Esta mujer está enferma, gritaba, señalándome con su dedo tembloroso. Nadie respondió, nadie se lo creyó, porque la verdad ya estaba demasiado expuesta para ser deshecha. El público estaba inmóvil, atónito, como si hubieran visto una obra cuyo escenario realmente se derrumbaba. Y mientras Ramiro gritaba, mientras Camila intentaba llegar a su padre, mientras el juez de paz cerraba el libro sin saber qué hacer, me di la vuelta y me fui andando. Cada paso mío sonaba más firme que cualquier palabra de esa ceremonia rota. Pasé por el corredor de las bugambillas, pasé junto a las sillas, las flores caras, los invitados incrustados de joyas. Pasé junto a toda una fila de gente que no sabía si mirarme o agachar la cabeza. No paré, no me di la vuelta, no temblaba, simplemente dejé el altar que nunca fue suyo, que nunca fue verdadero, y salí como si cerrara un capítulo. No con gritos, no con violencia,
pero con la fuerza de una mujer que aprendió a no pedir permiso para existir más, y justo cuando pensaba que lo peor ya se había revelado, que nada más podría alcanzarme ese día, alguien me persiguió, alguien que no esperaba, y lo que me dijo esta persona, lo cambió todo otra vez. ¿Quieres saber quién tuvo el valor de acercarse a mí y que verdad estaba a punto de salir a la luz? Estaba casi dentro del coche cuando escuché pasos apresurados detrás de mí. Sabía lo que estaba pasando antes incluso de mirar atrás. Ramiro llegó corriendo, jadeando, la camisa sudorosa, el rostro retorcido por la ira y el pánico. Él intentó agarrarme, pero no le miré. Seguí caminando, sin prisa, sin mirar atrás, pero antes de que pudiera llegar, apareció Pablo. Se quedó frente a su padre, con la mirada fija en él, sin un atisbo de miedo. Se miran un segundo, pero es como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Ramiro extendió la mano, queriendo empujar a Pablo, quizá intentando recuperar el control de la situación, pero Pablo no se movió, él simplemente se quedó mirando, con firmeza, y, con la calma de quien ya no tiene nada que perder, dijo: simplemente, no me vas a tocar. Solo era una frase, pero suficiente para que Ramiro se detuviera, se encogiera un poco y retrocediera un poco. Podía sentir la frialdad de mi hijo allí, en esos pocos segundos, y supe que ya había perdido toda la confianza que una vez tuvo en el hombre al que llamaba padre. Me subí al coche y cerré la puerta tras de mí. No miré ni la ventana ni el retrovisor. Ya no lo necesitaba. Lo que ocurrió allí, en unos segundos, ya era definitivo. Fuera, el ruido era un caos. Camila, completamente desorientada, corrió hacia sus padres. El padre, que hasta entonces había sido una sombra de autoridad en el evento, tenía los hombros caídos, la boca abierta, sin saber qué hacer con la vergüenza que se extendía por cada rincón del jardín. Tiró de Camila por los hombros y la apartó de los invitados, exigiendo explicaciones. Su madre, callada, con las manos en la cara, como si quisiera esconderse del mundo, parecía haber envejecido años en un instante. Camila se desplomó en los brazos de su padre, y entre sollozos y palabras que nadie entendía del todo, empezó a culpar a Ramiro de todo. Me engañó, no sabía nada, gritó, pero nadie más la escuchó con la misma confianza de antes. El juego de palabras y las víctimas que ella y Ramiro habían preparado durante tanto tiempo se estaba desmoronando. Podía ver todo desde dentro del coche, con la ventanilla lo justo abajo para sentir cómo el cálido viento de la mañana me envolvía. La escena se desarrollaba ante mis ojos, como en una película, pero la película, esa película, no tuvo un final feliz. Ramiro estaba completamente fuera de sí. Intentó gritar, pero nadie le oía. Intentó defenderse, pero sus palabras salieron vacías. Miriam está emocionalmente inestable, gritó a quien quisiera escuchar. Ella montó todo esto, está delirando, pero, como era de esperar, nadie se lo creyó, nadie le oía. Los invitados estaban demasiado atónitos, pero muchos comenzaron a alejarse, algunos intercambiando miradas nerviosas, otros comentando en voz baja la situación. Su mentira ya no funcionaba. Miró a Camila, esperando quizá apoyo, una palabra de consuelo, pero ya le estaba culpando de todo. Le llamó mentiroso entre sollozos, como si de repente fuera el villano de toda la historia. Ramiro estaba allí, en el centro de un escenario donde ya no había espectadores, intentando revertir el partido. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Uno de los padrinos, amigo de Pablo que hasta entonces había estado callado, con la cámara del móvil en mano, grabó todo. La reacción de Camila, los gritos de Ramiro, las palabras de Teresa entregando la memoria USB al abogado, la ruptura del matrimonio, y en cuestión de segundos, el vídeo se publicó en las redes sociales. No pasaron más de unos minutos para que todo el pueblo supiera lo que había pasado en el jardín de aquella boda. La familia Ellian, que siempre había sido vista como un pilar de la sociedad,
Ahora estaba expuesta, vulnerable, reducida a un grupo de mentirosos y traidores. Y yo, desde mi coche, simplemente observaba mientras el programa continuaba. No sabía qué era lo que más me sorprendía, el hecho de que toda la mentira estuviera siendo desmentida o lo rápido que se extendió la vergüenza. No era solo la farsa del matrimonio lo que se estaba desmoronando. Era toda la construcción que Camila y Ramiro hacían alrededor de sus vidas. Los invitados empezaron a marcharse, algunos en silencio, otros con prisa, intentando evitar la vergüenza, pero Ramiro, ese hombre que creía poder controlarlo todo, se quedó allí, sin saber qué hacer. Miró a la multitud que ahora le evitaba, como si fuera un muro de cristal entre ellos. La humillación fue lenta y dolorosa. Y la pregunta que se me quedó en la cabeza fue, ¿qué más podría perder aún él? En menos de 48 horas, lo que ocurrió en ese jardín se extendió por todo Guadalajara. Durante los primeros minutos, todo seguía pareciendo un susurro. La gente hablaba en voz baja, intercambiaban miradas, pero pronto, los vídeos empezaron a compartirse, primero en pequeños grupos de WhatsApp entre amigos, luego en familias, hasta llegar a los rincones más diversos de la ciudad. Las imágenes, las palabras, la vergüenza, ya no se trataba solo de mí o de Pablo, era sobre todos nosotros, y el peso de la verdad era mucho mayor que cualquier mentira podría ser. Lo que antes parecía un escándalo de proporciones privadas se ha convertido en algo colectivo, una especie de catarsis para toda la ciudad. Los programas locales de radio y televisión comenzaron a cubrir el matrimonio cancelado por adulterio en el altar, como si fuera una tragedia cómica, como si fuera solo otra historia de culebrón. Escuché todo eso, y en algún momento, la rabia que sentía se convirtió en un frío distante, como si el sufrimiento ya se hubiera diluido. El nombre de Ramiro, de repente, era una broma, circulaba en memes, imágenes creadas en redes sociales que se burlaban de él, comparándole con un villano cómico, pero la verdad siempre encuentra su camino, y cuando se difundió, nadie quedó sin sentimientos. Camila fue despedida del despacho de arquitectura donde trabajaba. Ya no había forma de esconderse, ya no era la novia perfecta, la joven prometedora. Ella estuvo expuesta, como todos nosotros, a la dura realidad de sus decisiones. Empezaron a hacerse llamadas, a cancelar reuniones, correos sin respuesta. Todo se convirtió en prueba, todo en una queja. Pero lo que más alivio me dio, y una extraña sensación de justicia, fue cuando la amiga fiscal de Teresa abrió la investigación sobre el mal uso de mi dinero. El fiscal no se andó con rodeos, era directa, investigando el movimiento de cuentas conjuntas, retiradas, pagos en efectivo a hoteles y Camila. El banco bloqueaba transacciones sospechosas y, con el tiempo, todo se convirtió en una cascada de consecuencias. Ramiro, el hombre que creía poseerlo todo, intentó esconderse. Intentó borrarse de la ciudad, desaparecer de los círculos de conversación, pero no había escapatoria. Su nombre estaba manchado, no era solo otro cotilleo, era un verdadero escándalo, y su reputación se desmoronaba lentamente como arena en manos de cualquiera que intentara sostenerla. Pero ¿sabes qué? Lo que más me impactó fue el silencio que reinaba en mi casa. Esa noche, cuando todo ocurrió, volví a casa y encontré a Teresa y Pablo en la cocina, preparando café. Era la mañana de un nuevo día, un día en el que, por fin, ya no tenía que ocultar el dolor. No tuve que llorar, no necesitaba gritar, simplemente sentí un vacío extraño, porque la batalla ya estaba ganada, pero la victoria tenía un precio. La casa estaba en paz por primera vez en mucho tiempo. El café en la taza, el olor a pan tostado, el sonido de la tetera, sin gritos, sin lágrimas. Solo un silencio reverente, como si el mundo exterior se hubiera quedado en silencio para que nosotros, dentro de nuestra casa, pudiéramos finalmente respirar. En el fondo, me preguntaba,
Alguna vez podría mirar atrás a la historia que viví con Ramiro y pensar en todo lo que realmente pasó, o sería esta la última vez que hablaría de él. ¿Qué pensaría en él? No sabía, pero una cosa estaba segura, la verdad había sido escuchada por todos. Ahora, ¿qué más podría pasar con las piezas de este juego? No tenía ni idea. ¿Quién más iba a caer? En los días siguientes, la caída fue rápida e implacable. Camila, ahora sin trabajo, fue procesada por fraude y malversación. La noticia de su despido se difundió tan rápido como las acusaciones que siguieron. No tardaron sus padres, aquellos que una vez la vieron como la chica perfecta, para alejarla de casa. Vi el dolor en sus rostros, pero también el alivio, como si la vergüenza fuera más insoportable que la pérdida de su hija. Camila se convirtió en una carga tan grande para ellos como para todos nosotros. La alejaron, quizás para evitar ser consumida por lo que representaba. No podía culparlos. A veces un nombre no es solo un nombre, es una carga, una maldición. Ramiro, a su vez, no tenía el mismo lujo de ser ignorado. El mismo día que llegaron las notificaciones de divorcio, también llegó la de investigación penal. La noticia de sus deudas y de las mujeres que le acusaban de malversación emocional se extendió como fuego en paja seca. Resultó que, además de su hija en Tepic, tenía a otros implicados en mentiras que se prolongaron durante años, otras víctimas de su juego de engaños. Cada mujer que se acercó para acusarle revelaba otra capa de sus falacias. Se desveló una red de mentiras y, de repente, dejó de ser el hombre encantador y seguro de sí mismo. Era solo otro estafador más expuesto. No me sorprendió, no esperaba nada más de él, pero la idea de que hubiera hecho eso a otras mujeres, con tantas mujeres, me corroía de una forma que las palabras no podían describir. Pero mi justicia ya no iba de venganza, no diría nada más, no tuve que hacer nada más. El silencio me había protegido hasta ese momento, y ahora la verdad me liberaba. Nunca di entrevistas, nunca fui tras los periódicos ni contra los programas de cotilleos. No era mi estilo. Sabía que la verdad hablaba por sí sola, tenía mi dignidad, y eso me bastaba, pero escribí una carta pública, y con estas palabras lo terminé todo. El silencio me protegió, la verdad me hizo libre, el resto ya no importaba. No importaba si el mundo me miraba con curiosidad, no importaba si el nombre de Ramiro seguía en los titulares. Lo que quería, lo que finalmente había encontrado, era paz. Miré al futuro con un sentimiento de alivio, de renovación. Pablo, mi hijo, era mi único foco ahora. Estaba reconstruyendo, dando pasos lentos pero firmes. A su lado, reencontré el amor genuino que siempre existió entre nosotros. Por primera vez en mucho tiempo, parecía haber recuperado la fe en la vida, en el futuro y en mí. Él me ayudaba a recuperarme, mientras yo le ayudaba a sanar. El camino no fue fácil, pero ambos estábamos decididos a seguir adelante, y al mirarle, mi corazón se calentó de una forma que no me había pasado en años. Los traidores, en cambio, lo perdieron todo, perdieron su reputación, su dinero y, lo más importante, perdieron el derecho a manipular a cualquier otra persona. Su vergüenza se extendió a cada rincón que antes creía en sus mentiras. Cuando la verdad finalmente llegó a todos, no quedaba espacio para los villanos. Estaban solos. ¿Qué me queda entonces? Me lo pregunté. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías ahora? Estaba sola en la habitación, el silencio de la casa llenando el espacio a mi alrededor. La suave luz de la mañana entraba por las cortinas, iluminando los rincones de lo que conocía como mi hogar. El ambiente era tranquilo, pero mi mente estaba llena de recuerdos, reflexiones. El espejo de la pared llamó mi atención. De repente, me vi allí, reflejada, en cada línea, en cada arruga. A veces, la vida deja marcas en nuestro cuerpo y olvidamos mirarnos a nosotros mismos. Pero en ese momento, miré, parecía que nunca lo había hecho antes. Vi a una mujer mayor. Sí, los ojos,
más profundos, las arrugas que llegaron con el tiempo, con el peso de todas las alegrías y también de todas las penas. Pero en vez de ver cansancio, sexta firmeza, vi a alguien que, a pesar de todo lo que había pasado, estaba de pie, alguien que, por fin, había encontrado su propio camino. Recordé cómo fui silenciado durante toda mi vida, cómo tomé decisiones para agradar, para mantener la paz, para dar a los demás lo que necesitaban sin pensar nunca en mí mismo. Me callé tantas veces que tragué mis dolores y frustraciones, porque pensé que era lo correcto. Era así como madre, como esposa, como ama de casa, como mujer. Di tanto de mí. Me convertí en una sombra de todo y de todos, intentando ser suficiente para todos los que me rodeaban. Cuando miré a esa mujer en el espejo, pensé en cómo casi había desaparecido entre las demás, cómo me permití ser demasiado pequeño para encajar en mis propias necesidades. Pero ahora, ya no era él mismo. Ahora sabía quién era. Tenía mi casa, mi jardín, mis plantas, mi rutina. Cada domingo con Pablo era una bendición. Ya no había ese peso, esa incomodidad de lo que había sido antes. Era una paz más ligera, más cierto, más mío, la paz que surge del silencio, no el silencio del miedo o el dolor, pero el silencio de la libertad, el silencio de la elección. No necesitaba gritar, no necesitaba ser explosivo para que me escucharan. Ahora sabía que el verdadero poder está en la elección que tomamos. Elegí no ser más la víctima, elegí recuperarme, elegí vivir mi verdad, no la verdad que otros intentaron imponerme, y al final, descubrí que el silencio que llevé durante tanto tiempo fue, de hecho, mi mayor refugio. Era el espacio que me permitía verlo todo con claridad. Fue el silencio lo que me dio la fuerza para reconstruirme. Cuando por fin salió la verdad, cuando todos vieron lo que yo había visto, me di cuenta de que el verdadero poder nunca estuvo en callarme. El verdadero poder residía en saber cuándo hablar y, más importante aún, cuándo guardar silencio. Ya no necesitaba esconderme, ni esconderme en los demás. Estaba completo, era suficiente, y por fin estaba en paz conmigo mismo. Me reconstruí a mí mismo, no con palabras ni gestos grandilocuentes. Me reconstruí en decisiones pequeñas pero poderosas. La vida ya no iba a ser sobre las mentiras de los demás, ni sobre los secretos que guardaba o las cosas que dejaba atrás. Había aprendido a escucharme a mí misma, cuidarme a mí misma, que me respetes. Cuando entré en esa casa y vi ese espejo, por primera vez, me vi completo, sin las capas de mentiras que me ocultaban, y sonreí. Pero esa no es la última parte de mi historia, todavía no, porque hay algo más. Algo que se estaba formando en silencio, y quizá, hasta hoy, no sabes cuánto cambiará todo para mí y para todos los que me rodean. ¿Quieres saber qué pasa ahora? ¿Qué está por venir? La traición destruyó mi hogar, pero al final, ella construyó mi libertad. Nunca imaginé que tendría que llegar a este punto. Nunca imaginé que perdería tantas cosas para finalmente darme cuenta de lo que realmente era más valioso. Ramiro, Camila, todos esos años que pasé sacrificándome y guardando silencio. Todo parecía tan importante en ese momento, como si ser buena, ser la esposa, la madre, la mujer devota, fuera suficiente. Pero, como aprendí por las malas, la bondad sin límites atrae a los abusadores. Y el silencio, que pensé que era la solución, permitió que las mentiras crecieran. Siempre di lo mejor de mí, me di a mí misma, pero incluso las flores más bonitas, cuando se pisan, mueren. Hoy en día, ya no tengo marido, ya no tengo nuera, ya no tengo lo que antes me parecía esencial, pero de alguna manera, tengo lo que siempre debería haber tenido, mi hogar, mi hijo y, lo más importante, mi voz. Mi hijo Pablo y yo hemos encontrado un nuevo comienzo, en el silencio, sí, pero ahora un silencio lleno de dignidad, lleno de fuerza. Cuando el mundo intentó borrarme, encontré la manera de reconstruirme. Era bueno, me traicionaron,
pero ahora soy libre, y ese es el mayor regalo que la vida me ha dado. Os he contado una historia difícil, un capítulo de mi vida que, durante tanto tiempo, tuve que guardar dentro de mí, y si algo que experimenté te ha llegado, o si te viste reflejado en alguna parte de este viaje, debes saber que esta historia también es tuya. Muchos de nosotros cargamos con cargas que no nos pertenecen, pero también somos muchos aprendiendo a liberarnos. Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿puede ayudarme a llevarla adelante? Disfruta de este video y apúntate, porque la historia no termina aquí, y quién sabe qué más podemos compartir, aprender y apoyar juntos. Os doy las gracias de todo corazón por escucharme hasta ahora, por acompañarme en este camino. Ahora, antes de iros, dime en los comentarios, ¿desde dónde lo estás viendo? Creemos juntos una comunidad, donde cada historia, cada experiencia, sea válida. No te vayas todavía, escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el próximo video aquí en el canal con otra historia increíble, y, si puedes, activa la campana para no perderla cuando vuelvas a planchar el café.